Muy buenas noches para todos. Hoy presento el trabajo en microbiología de suelos al tutor Jairo Hernán Mosquera y es presentado por Misael Andrés Salcedo, Luisa Fernanda Mendoza, Mainda Ximena Medina, Andrés Fabián Cachaya y mi nombre Ingrid Tatiana Herrera. Pertenecemos al grupo 111 del CEAT de Neiva en el 2021. Bueno. La introducción en este trabajo es mostrar principalmente la fijación de nitrógeno en el suelo y en las plantas y pues explicar cómo funciona el ciclo del nitrógeno y pues todas sus funciones y pues también cómo esos microorganismos ayudan pues a descomponer este elemento químico pues permitiendo que así sea captado por otros organismos vivos, teniendo en cuenta pues que esto es un elemento que es primordial para la vida de los seres vivos. Bueno, aquí mostramos una pequeña introducción del nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno es un elemento químico que se encuentra presente tanto en la atmósfera como en el suelo. Bueno, en la atmósfera la encontramos en tipo de molécula N2 o N triple enlace N. Ese triple enlace lo que nos indica es que es una molécula totalmente inerte, que no tiene vida. Por este motivo, pues muchos microorganismos o plantas o seres vivos no pueden pues hacer uso de este nitrógeno. Después lo encontramos en el suelo y bueno, en el suelo ya lo encontramos en forma reducida, donde principalmente lo que hacen son los microorganismos y las plantas las que permiten pues esta reducción. Bueno, lo encontramos en forma de amoníaco, en forma de nitritos y en forma de nitratos. Bueno, el nitrógeno es uno de los principales elementos químicos que existen y pues que son necesarios e indispensables para los seres vivos. ¿Por qué? Porque permite la composición de proteínas de los ácidos nucleicos y también los permiten la composición de celulares. Sabemos que las células son las principales fuentes de vida, tanto como las eucariotas como las procariotas, pues necesitan de esas composiciones de proteínas para producir lo que se conoce como ADN y el ARN, que es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que permite la transmisión genética a nuevos seres vivos. También encontramos otro aspecto básico del nitrógeno que va de la mano con el ciclo del nitrógeno que cumple pues, en los seres vivos. Encontramos la fijación biológica del nitrógeno o FBN. Sabemos que esta fijación para poder realizarse tiene un consumo o gasto de energía en el cual pues la energía principal es el ATP que se va a utilizar. ¿Quiénes utilizan ese ATP? Los microorganismos descomponedores de este nitrógeno. Estos microorganismos pueden hallarse o viven en el suelo de manera libre o de manera asociada. ¿Cómo es de manera libre? O sea, que trabajan solos o de manera asociada que trabajan microorganismos plantas, teniendo un beneficio mutuo. Bueno, los principales microorganismos que encontramos son los antinomicetos, las bacterias y las cianobacterias. Son los microorganismos que ayudan a descomponer o a fijar el nitrógeno en el suelo. Bueno, aquí encontramos el ciclo del nitrógeno en el cual pues sabemos que el nitrógeno se encuentra principalmente en la atmósfera. Lo encontramos en un 80% y lo encontramos en forma de N2. Como ya dijimos, es una molécula inerte que no puede ser en muchos seres vivos no la pueden adquirir debido pues a su inmovilidad. Entonces encontramos encontramos microorganismos como las bacterias, los cianobacterias,
entre otras que permiten la fijación del N2, convirtiéndolo o degradándolo en NH3, que no es otra cosa que el amoníaco. Este amoníaco ya es útil para las plantas y estas plantas la consumen, lo adquieren y lo devuelven en forma de NH3, donde sufre una conversión. Entonces también encontramos que otros microorganismos también pasan del amoníaco a convertir a esta nueva fórmula. Esta fórmula se divide en dos elementos. Encontramos los nitritos y los nitratos. Estos nitritos y estos nitratos son también asimilables para otras plantas, en el cual estas mismas plantas lo devuelven en forma de N2. O también hay otros microorganismos que permiten la desnitrificación o la descomposición de los nitratos a N2, que no es otra cosa que los nitrógenos que encontramos en la atmósfera. Entonces, después de la desnitrificación, los nitratos pues vuelven a ser nitrógeno inmóvil que se encuentra en la atmósfera y así nuevamente se cumple el ciclo del nitrógeno, donde pues vemos que los microorganismos fijadores de este nitrógeno para que otros seres vivos la puedan aprovechar es muy importante. Muchas gracias. Explicar microorganismos de la vida libre. Como primer punto tenemos a las bacterias. Las bacterias fijadoras de nitrógeno son componentes importantes del suelo y requieren una fuente de energía química si no son fotosintéticas. ¿Qué significa fotosintéticas? Que a su vez también utilizan la energía solar. Dentro de las bacterias podemos encontrar las anaeróbicas, obligadas o facultativas, las cuales se ubican en suelos anegados. ¿Qué son suelos anegados? Que tienen exceso de agua y poco oxígeno. Estas se dan bajo unas condiciones de humedad, materia orgánica y un bajo suministro de oxígeno. También tenemos las aeróbicas obligadas, las cuales están fuertemente condicionadas por la humedad, la materia orgánica y el oxígeno. Estas tienen dos mecanismos de protección de la nitrogenasa. El primero es de protección respiratoria y el segundo es de protección conformacional. Y por último tenemos a las fotosintéticas. Como segundo punto tenemos a las cianobacterias. Las cianobacterias tienen una amplia distribución y ocupan un gran rango de hábitats. Presentan en regiones tropicales, regiones templadas y climas extremos. También presentan una gran diversidad morfológica, desde unicelulares hasta multicelulares, filamentosos, con o sin la presencia de heterocistos. ¿Qué son heterocistos? Son células especializadas y distribuidas a lo largo y al final de cada filamento. ¿Qué función cumplen? Entonces estas realizan unas conexiones intercelulares con células vegetativas, lo que hace que haya un continuo movimiento de los productos de fijación de nitrógeno. Entonces, desde los heterocistos hacia las células vegetales y de los productos fotosintéticos a las células vegetales a los heterocistos. Estos también tienen un mecanismo de protección que es la separación en espacio-tiempo de los mecanismos fotosintéticos y de los fijadores de nitrógeno. Ahora seguimos con los actinomicetos. Los actinomicetos son bacterias filamentosas gram positivas comunes en el suelo, especialmente en suelos de elevado pH y poca humedad. Estos organismos también se denominan organismos intermedios entre los hongos y las bacterias. Aquí se tiene que hablar de un género, del género Franquia, cuya especie F. alni se ha reportado como fijadora de nitrógeno tanto en vía libre como en asociación con algunas angiospermas no leguminosas. Se dice que estas especies de Franquia son de crecimiento lento en cultivo y requieren de medios especializados para su crecimiento. Presentan hifas ramificadas y septadas con vesículas y esporangios.
En mi caso, me correspondió las asociaciones no simbióticas. Bueno, eh, vemos en estas asociaciones no simbióticas que hay dos. La primera es la filósfera, que nos hace énfasis en la superficie de la hoja. Y la segunda es la rizósfera, que está en la raíz y en los microorganismos del suelo. Vamos a hablar un poco sobre estas dos bacterias. Entonces, para tener un concepto más claro, vamos a continuar. Nos dice, la filósfera es la superficie de la hoja de la planta. Bajo ciertas condiciones, los microorganismos que colonizan esta región suelen ser abundantes y comprenden hongos y bacterias. Los microorganismos que logran establecer alguna interacción con una planta se pueden clasificar como sapróficos, benéficos y patógenos. Ahora, con este concepto podemos ver que estas bacterias cumplen una función muy importante en la hoja, ya que gracias a la clasificación de los microorganismos benéficos, de los patógenos, de los sapófricos, vemos que gracias a esto puede haber una tinción en la hoja mucho mejor. Entonces, ahora avanzamos con las bacterias rizósferas. Como lo decía anteriormente, esto hace énfasis a la raíz de la planta. Nos dice, rizósfera es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de plantas y microorganismos del suelo. Esta región especializada está caracterizada por el aumento de biomasa microbiana y de su actividad. Por lo tanto, los microorganismos de la rizósfera deben ser el foco principal para lograr el éxito en el manejo de nutrientes del suelo. También, tanto la bacteria anterior como esta cumplen unas funciones muy específicas e importantes para las plantas. Voy a dar corroboración en la parte de las plantas que tienen asociaciones simbióticas, es decir, que logran interactuar de forma armoniosa para fines benéficos, es decir, para, por ejemplo, transformar el nitrógeno. Vamos a hablar sobre la rizobia, que la rizobia, el término como tal, quiere decir rizo, que viene de raíz, y sobia, de vida. Entonces, la rizobia encontramos que son estas bacterias habitantes del suelo que tienen la capacidad de formar nódulos en algunas leguminosas. Bien sabemos que algunas leguminosas tienen la capacidad de ayudar o regenerar el suelo a través de la rizobia o estas bacterias que sirven para formar nitrógeno. Estas bacterias son benéficas para las plantas porque fijan nitrógeno y bien sabemos que el nitrógeno es algo que se utiliza para el crecimiento tanto radicular como foliar de las plantas. En este proceso de simbiosis, es decir, cuando interactúan bacteria y planta armoniosamente, las bacterias son las que forman estos nódulos o estas, como podemos apreciar, estas bolitas que pueden llegar a tener un diámetro de 3 a 5 milímetros, ¿sí? Y pues se sabe que eso son benéficas para el suelo. Por otra parte, las cianobacterias, hongos o líquenes son estos microorganismos que interactúan
para poder formar nitrógeno. Entonces, ¿qué son las cianobacterias? Principalmente estas cianobacterias las encontramos en el mar o en el agua, ¿sí? Estas realizan fotosíntesis oxigénica. Bueno, ¿qué son los líquenes? Los líquenes son estos hongos que interactúan con bacterias y pueden llegar a vivir en condiciones extremas. Como vemos acá, como bien conocemos, son estos hongos o estos patógenos que mantienen en las plantas adheridos, que consumen energía tanto de la planta como realizando la fotosíntesis y interactúan tanto patógeno, planta y todos conjuntamente. Los líquenes tienen la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. Las cianobacterias biofitas. Entre ellas encontramos las biofitas, el musgo y las hepáticas, las cuales forman una relación simbiótica con especies de cianobacterias, las cuales son una especie muy común. La comunidad de cianobacterias se encuentra en una cavidad especial en el lado ventral del gametofito, donde ocurre o intercambia los compuestos de nitrógeno y carbohidratos. Varía cápsulas las cuales proporcionan productos nitrogenados para las células vegetativas de las plantas y luego reciben productos fotosintéticos. También existen algunos mecanismos reguladores que pueden controlar los patrones y la diferenciación y distribución de los heterocitos en las cianobacterias para así optimizar la fijación de nitrógeno y por lo tanto la simbiosis. Las cianobacterias de los helechos forman una relación simbiótica la cual es permanente y genética con la cianobacteria anabaena y la interacción entre los helechos y procariotas de Diosone, la cual es muy conocida en la naturaleza. Además, los tricomas se encuentran donde interfiere el transporte de sustancias, las cuales producen intercambio de compuestos de las cianobacterias al huésped. Las cianobacterias angiospermas, las cuales forman una conexión con el nostoc, la cual es un tipo de conexión que se encuentra en las células de las glándulas en la base del peciolo. Esta produce un intercambio de compuestos, lo cual contienen nitrógeno de algas y fotosíntesis de plantas. Esta glándula conduce a varios canales de modo que las células ligeramente separadas en la parte inferior del canal forman una cavidad. Las cianobacterias gimnospermas forman una conexión simbiótica con las cianobacterias, las cuales proporcionan un ambiente estable para las algas durante el cambio de nitrógeno. Algunos sistemas radiculares se caracterizan por crecer en la superficie del suelo. En el proceso de la comunidad radicular involucra los mecanismos y reacciones a la orientación de dos organismos, en la cual el agua penetra y produce alteraciones que conducen a cambios. Una vez reducido el nitrógeno, se incorpora a la glándula que también es sabia, porque muestra que los compuestos nitrogenados son transportados a diferencia de determinadas especies. La fisiología del intercambio de compuestos en las asociaciones de cianobacterias. Hablando desde el punto de vista simbólico, de las cianobacterias y otros organismos se conducen cambios estructurales y fisiológicos que conducen a intercambios de compuestos apropiados entre el cianobionte y el huésped. En este caso se puede decir que la ubicación extracelular de las algas como liquines, el estrecho contacto entre las hifas y las células extrañas permite que el transporte de sustancias y el mecanismo exacto del intercambio no es claro.
es decir, no es definido ni evidenciado. En conclusión, se obtiene conocimiento sobre la fijación de nitrógeno en el suelo y en las plantas donde los microorganismos fijadores de nitrógeno de la vida libre abarcan una variedad de formas, desde organismos unicelulares como bacterias, algunas cianobacterias, hasta organismos multicelulares, con las cianobacterias filamentosas y las actinomicetos. Son organismos relacionados que se pueden beneficiar del NDF al poder utilizar el nitrógeno como fuente y elemento e incorporarlo en los compuestos esenciales para el crecimiento y el desarrollo.